Bienvenidos a Superhumano, un podcast dedicado a la obra de Tom King. Bienvenidos a un nuevo episodio de Superhumanos. Mi nombre es Eduardo y formo parte de este equipo junto a Lucas y Fer, quien hoy no nos acompaña en vivo, pero nos va a dejar un audio con su parecer sobre la obra del día, Rorschach. Si bien Fer no está presente, tenemos el honor y gusto de contar con un invitado, Hernán Maglione, doctor en letras clásicas, creador del blog sobre historieta, coautor de libros, profesor en la UBA, entre un millón de cosas más que hace. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos el día de hoy. No, por favor, a ustedes por la invitación, la verdad un placer. Bueno, escuché varios episodios, algunos me los estoy guardando para cuando lea las obras. Me han hecho leer también algunos episodios de algunas series o algunas series también, entonces la verdad que me encanta el podcast y los felicito por el laburo que están haciendo. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que ya llegando, nosotros estamos grabando acá a fin de año, este podcast seguramente saldrá a principios del que viene, pero vamos a aprovechar, porque en los anteriores no dijimos nada, agradecer a toda esta pequeña comunidad que nos estuvo siguiendo durante estos meses. Nosotros cuando empezamos con Lucas y Fer, decíamos con que nos escuchen 10, estamos hechos, pasamos las expectativas. Nos mandan mensajes y para nosotros, la verdad que no sabemos cómo manejarnos, en realidad a veces nos decimos, bueno, está bien, no sé. Hemos aparecido en algunos Spotify, hay gente que nos mandaba los resúmenes esos de fin de año, y la verdad para nosotros es re contento, porque cuando lo iniciamos dijimos, bueno, va a ser... ya la historieta, por más que se popularizó durante estos últimos años, medio también traccionada por el cine, porque es la verdad, por ahí nosotros somos más de historieta, pero está traccionada por el cine, por toda la movida Marvel. Más allá de eso, nosotros hacemos un podcast de historieta y encima un nicho dentro de un nicho, porque hablamos solamente de un autor, no abarcamos más que ello. Y es un autor que realmente está teniendo bastante trascendencia recién ahora, hace poco, o sea que la verdad que no, como dije anteriormente, nos sorprende. El episodio de hoy está dedicado a una obra que, si bien es parte del universo Watchmen, no aspira a ser una secuela, como en el caso de Doomsday Clock de Geoff Johns, sino que toma elementos de la historia original y confluye en política, análisis social, relaciones humanas. En cierto punto, también tomando estos personajes ficticios, narran parte de la historia política actual de Estados Unidos. Vamos a encontrar que en algunos puntos hay un candidato que la masa de votantes es muy similar a la que apoyaba a Trump en su momento, ¿no? Ese anillo del trabajador blanco de la parte media de Estados Unidos que lo apoyaba en todo momento. Entonces, esta historia comienza con un fallido intento de asesinato a un candidato, este candidato del que hablamos, y dos de los personajes son Will Myerson y la chica, que conocemos el nombre. Laura, conocemos el nombre y una historia, la verdad que bastante imponente, ¿no? Una historia que para nosotros, por ahí como argentinos, se nos hace rara, ¿no? La forma en que fue criada, pero en Estados Unidos es algo muy habitual, ¿no? El uso de armas desde muy corta edad. Pero ahora vamos a avanzar en el tema. Quería agradecerle nuevamente a Hernán y preguntarle sobre Tom King, sobre qué estábamos hablando antes y me dijo que había leído otras cosas. ¿Qué le parece este autor así a grandes rasgos? Sí, la verdad que, bueno, de las obras largas de él leí Vision y Sí. Mr. Miracle, Sí. que fue lo primero que leí, ¿no? Y me impactó, la verdad, me pareció que era una obra muy bien construida. Después escuché también el podcast que le dedicaron a ustedes, me encantó que estuvo la psicóloga, ¿no? Invitada a Sí. ese capítulo. La verdad que me encantó el análisis, encontré un montón de cosas que no me había percatado, digamos, en una primera lectura.
Pero bueno, ya de ahí me impactó eso, ¿no? El tema de cómo manejaba, digamos, ciertas referencias, ciertos códigos, ¿no? Del superhéroe y cómo los transformaba como en una visión que yo decía, bueno, voy a leer otras cosas. Después leí Visión, ¿no? Y lo mismo, como Sí, que notaba que encontraba siempre un, digamos, como un resquicio personal, ¿no? Para encarar, y eso es lo que me gusta en general de los autores, ¿no? De Alan Moore, no sé, o Grant Morrison, que a mí me gusta bastante también, Sí. que le encuentran, digamos, como su vuelta, ¿no? Como sus claro. obsesiones logran trasladarlas sin cambiar, ¿no? Sin alterar, me parece, en general, la esencia de los personajes. Logran trasladar un mundo que a ellos les interesa y eso yo como me enganchó al toque de Tom King, digamos, cuando ya leí esas dos, ahí dije, bueno, este autor claramente tiene una propuesta, ¿no? Tiene algo que es personal. Me fui enterando por el blog de algunas cuestiones que ustedes narraban, como esto de que había trabajado para la CIA, bueno, cosas que yo realmente no conocía. Eh, y después leí algunas que ustedes habían recomendado, la de Batman Elmer Fudd, ¿no? Sí, 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 sí. Después la de Swamp Thing también, que me gustó mucho. Entonces, bueno, fui enganchándome un poco después por el podcast, cuando escuchaba algún episodio y decía, uy, esta historieta, a ver, es linda para seguirla o para leerla. Así que ese es un poco, pero me parece un autor muy personal y para tener en cuenta. Ahora empecé a leer de Human Target, que está empezando a salir, Sí. y me encantó la propuesta que hace también. Me encantó. Claro, lo que tiene King es que, si bien es relativamente nuevo, porque en el mundo del cómic digamos que hace poco que tomó trascendencia, es muy prolífico. Entonces está tirando dos o tres títulos por año, con lo cual es una obra importante. Además, son Les títulos siguen dando trabajo. le siguen dando títulos pesados. Es más, ahora anunciaron otra nueva serie de Batman, ahora para cuando termine Batman Catwoman. Eh, es un tipo que todo el tiempo está produciendo obra, ahora tiene también otra que todavía no anunció nada, pero sale por una editorial independiente. Una Eh, serie de televisión. sí, bueno, eso él dijo que no tiró más, que estaba yendo a Nueva York para hablar de un proyecto televisivo, no dijo otra cosa, así que veremos a ver qué pasa. Después de que su guión de New Gods quedó en el olvido, no habla por adelante, no dice mucha cosa por adelantado. Quiero abrir un paréntesis, Edu. Sí, Después de ver Eternos, hubiese estado bueno ver la película de los nuevos dioses, ¿eh? Me hizo que los nuevos dioses me iba a gustar más. lo que pasa que, bueno, en ese aspecto tenemos que todo lo que es New Gods pasó antes por Zack Son, Snyder Justice League. Y no sé, aparte son 10 veces mejores que los Eternos. y bueno, sí, lo que pasa que bueno, con los Eternals fue la idea de Marvel de decirle a Kirby, bueno, hagamos algo de lo que hiciste, vamos a replicarlo acá. Obviamente que Sí. o por lo menos a mi parecer, no tiene la misma trascendencia. Salvo, bueno, la película esta no la vi todavía. No, todavía no. Por ahí para cuando sale el podcast ya la haya visto. Preparate una, Bueno, una ¿cómo? frazada, Una frase. Bueno, una bueno, almohada. no Sí. no me das muchas ganas, pero bueno, vamos a ver. Eh, Decí que sí, Edu, decí que la vi, que cambié los puntos ¿viste? De la Cinefan, si no hubiese perdido guita. Con eso te digo todo. bueno, cada vez menos ganas, entonces ya me parece que estoy modificando mi opinión, no sé si para cuando sale el podcast voy a haberla mirado. Pero bueno, volvamos a lo de hoy. Eh, A lo bueno. a lo bueno. Eh, esta historia, que como ya dijimos, tiene un trasfondo político importante, es heredera de Watchmen. No podemos decir que es una secuela directa, eh, porque si bien se sitúa en el mismo universo, los personajes principales ya no están, por un tema de historia y también por decisión supongo que del autor, porque digamos que el protagonista no es Walter Kovacs, porque está muerto, y
vemos cómo el presidente ya hace varios mandatos, Robert Redford, y crece una oposición que amenaza con sacarlo del poder. No sé, Hernán, si vos notaste ¿qué notaste sobre este personaje que hace del contendiente con respecto a que es una mezcla de varios políticos norteamericanos, un ex héroe de guerra? O sea, tiene una parte, por lo que pude ver, una parte es algo más parecido a Donald Trump en el tema de quienes lo apoyan, y por el otro lado también el tema que es clásico en algunos candidatos, el tema del héroe de guerra, ¿no? La persona recta, los valores americanos y todas esas cosas. Sí, de hecho, sí, hay una parte, ¿no? en el debate, que es en el capítulo 6, que va en paralelo, digamos, con otra historia, que son las cartas del dibujante, digamos, del historietista y de Kid, ¿no? De la chica. Y ahí se habla, ¿no? En una misma frase pone algo así como America for the Americans, ¿no? Sí. Que es clásica, digamos, clásica frase de la política, digamos, norteamericana. Habla del cambio también, ¿no? Y la revolución conservadora. O sea, mezcla ahí tres conceptos ya muy políticos. Entonces me parece que es interesante, hace todo como una especie de rejunte, ¿no? Como de conceptos políticos, esta idea de que Claro. el cambio, ¿no? Siempre se habla del cambio y después ya viene otro que habla del cambio también, es lo contrario del anterior. Entonces son conceptos un poco vaciados en principio, Sí. pero claramente va, me parece, por el lado, como vos Y decís. qué contradicción que pues, se llama la revolución conservadora, ¿no? Que lo repite varias veces, la revolución conservadora. Como que son dos conceptos que, bueno, no van muy de la mano. Y también, algo que me pareció interesante es como que, si bien el tema del racismo no es explícito, lo encontramos en el tema político cuando el Estado que siempre le hace ganar o definir las elecciones a Robert Redford es el Estado de Vietnam, ¿no? Que es anexado luego de la guerra, ¿no? Que gana Estados Unidos en este universo, y lo que sería el distinto, ¿no? El que sería, si bien no es el inmigrante, pero es otra etnia bueno, que forma parte ahora de Estados Unidos, una minoría, digamos, es la que siempre le hace ganar, ¿no? Y ese sería el enemigo para estos votantes de Turley, ¿no? Que es el candidato que se opone, y es quien es, al principio de la historia, es quien tiene este intento de asesinato. Sí, ahí ¿no? Como al principio, creo que es en el capítulo 3, me parece, cuando se cuenta un poco el origen de Kid. Ahí hay, ¿no? Como empieza en la primera página una idea, ¿no? Cuando mueren en esa mina un montón de trabajadores en 1903, y se dice, ¿no? Tantos eran de color y tantos eran americanos, y el resto eran americanos, ¿no? Entonces como claro, que está sutilmente, digamos, mencionada esa cuestión, que en la serie, obviamente, de televisión, ¿no? Que se ubica un año antes de esta serie, transcurre en 2019 y está en 2020, está mucho más puesto en primer plano, digamos. Hay algo que bien decís vos y que me gustó tanto en la serie de televisión como en esta historia, que es que si bien tecnológicamente están avanzados, no tienen celulares. Las llamadas son a teléfono de línea, y eso le da ese encanto, esa cosa, mismo en este caso del detective, que también... Las grabaciones también. Las grabaciones en cassette, pero viste que el detective, vos le ves el look, ¿no? El corte de pelo y el look, y parece una película de detectives de la década del 70, ¿no? O esas películas que hicieron cuando hacían las películas sobre las novelas de Chandler de la década del 70, que tenían esos trajes marrones o beige, esos pelos por ahí un poco crecidos con las patillas, y es el look que le dan al detective, que es una persona que no tiene identidad, pues no sabemos el nombre. No tiene identidad, y bueno, con el transcurso de la historia nos damos cuenta que debe haber sido agente o algo así, porque conoce métodos para sacar información que son propios ¿no? de alguien que está en alguna agencia del gobierno. El capítulo, Edu, que interroga a estas tres personas, que les pega una piña, no sé qué, no quiero contar mucho qué dice, pero es terrible ese capítulo. Sí. Es tal como decís.
claro, él sabe cómo sacar la información. Tiene los conocimientos para hacerlo. El personaje de Will Myerson, estábamos hablando antes de comenzar esta grabación, es una representación de Steve Ditko, en uno de tantos homenajes que se hacen, y que generalmente hace Tom King. Nosotros, en los episodios que hablamos de Batman, generalmente en el run de Batman, él nombra muchos dibujantes de la edad, lo que se llamaba la edad de oro, o la Golden Age, o la Silver Age de los cómics, y en este caso, Will Myerson es una representación de Ditko. Lo vemos ya desde cómo está dibujado, porque si buscamos una foto de Ditko, de las muy pocas que hay, de cuando era joven y de las últimas que le sacaron, es muy parecido. Algo me encantó, cuando ponen una portada de uno de los cómics de Pontius, de la creación, es la portada de Spider-Man, ¿no? Sí. Rediseñada. Sí, Amazing Fantasy. Claro, esa es buenísima. Y además, lo que caracteriza a Myerson, a este personaje, es una persona que, digamos, no tiene interacción social, salvo en contadas ocasiones, y que vive recluido desde hace décadas, cuando decidió no sacar más este personaje que le había traído fama, y que él ve por todos lados, porque vieron que en un momento hay personajes caminando en la calle y dice Pontius el musical, la nueva película de Pontius, sí. Pontius, libros para colorear. Eso también me gusta, porque y que más adelante también lo mencionan, es que él está en pelea por los derechos, porque le reconozcan, ¿no? todo lo que hace, que fue algo que a Ditko le reconocieron casi al final, que le dieron un cheque, no sé cuántos millones por Spider-Man 1, cuando ni lo pudo disfrutar, porque se murió al toque. Y algo que, bueno, sí, que pasó con esos autores, en general. Es interesante esto que decís, que creo que está como también bien explotado ya en el comienzo de la serie, ¿no? Cuando aparece este personaje con la máscara de Rorschach, y ahí se preguntan, ¿no? Dice, qué lástima que no era una máscara como la de Rorschach real, claro, que las manchas iban cambiando, dice, porque son difíciles de conseguir. En cambio las otras, dice, esta máscara en la que no se mueven las manchas, se consiguen en cualquier cotillón, digamos, ¿no? O sea, claro, que ya hay un merchandising, ¿no? Hay otras máscaras de otros personajes cuando se muestra como la escena donde habría sido comprada, digamos, esa máscara. Claro. Sí, sí. Entonces, hay todo ya una cuestión, como decías vos, ¿no? El merchandising, de que estos héroes, digamos, de la vida real en ese universo tienen también sus figuras como si fueran, no sé, jugadores de fútbol, ¿no? O héroes, o lo que fuera. Claro, viste que en un par de ocasiones mencionan que la era del héroe ya terminó, porque los héroes decidieron irse, y que en una parte la chica dice que ella piensa que esa partida de los héroes da lugar a que los héroes sean ellos. Claro. Y ese tema del heroísmo, no sé, Hernán, Lucas, ¿qué les pareció cuando conocemos la historia de inicio de la chica, de cómo fue criada? El padre, que era alguien típicamente característico de ese Estados Unidos amante de las armas y conspiranoide, ¿no? Que el tipo tiene esa creencia de que va a haber una segunda venida de los calamares, y que los calamares están dominando a las personas, y por eso él mató a la mujer. Eso es tremendo. Me dice, lo maté a la mujer porque la había dominado el calamar. No, es terrible esa parte. Pero, ¿qué les parece cómo está contado este teoría de origen, y que a su vez también cuenta parte de lo que es la sociedad americana? Hernán, quiero escuchar a vos. Okay. Sí, a ver, por una parte, ¿no? Que se llame The Kid es una especie de alusión, yo pensaba, ¿no? Al western en general, claro, y obviamente a Billy the Kid, ¿no? Por un lado, digamos, está como esa pata, digamos, de ella siempre, salvo cuando es chiquita, ¿no? Pero el momento en que mata al padre, digamos, ya ahí aparece como reconfigurada con su vestimenta, que es un poco como Rorschach, ¿no? Ella no tiene otra cara, ¿no? Es siempre ella, trabaja en el circo y está vestida así, y cuando va a hablar con el dibujante está vestida igual. Es decir, es como un poco Rorschach, ¿no? Que cuando sabemos que tiene otra personalidad y lo que sea, pero su identidad verdadera más bien
es esa, digamos. Entonces, como decías vos, está el policial por un lado, representando a este detective, ¿no? Un poco así de los 70, está el western, está toda la otra cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Como decías vos, un poco paranoica. Para mí es como la gran novela americana, ¿no? Uno piensa en Matadero 5, y por ejemplo, para mí es como una de las novelas norteamericanas por excelencia, y tiene eso, ¿no? La obsesión de la guerra, por un lado, siempre, ¿no? La historia de Estados Unidos atravesada por algún tipo de guerra, la obsesión así un poco enfermiza con esta idea de los ovnis, ¿no? Sí. Y toda la cuestión del oeste, de la lucha interna por la identidad, digamos. Creo que se combinan como este personaje de Kid me parece es un hallazgo increíble, como creación me parece hermoso, ¿no? Siempre hay un enemigo. Y si no hay, el enemigo en algún momento tiene que aparecer, de alguna forma. Si no es una invasión extraterrestre, es el gobierno, pero de alguna forma siempre el enemigo va a estar. A mí lo que me gustó de esta historia de origen es que el padre, a su vez, si bien la cría a ella para ser un arma mortal, ¿no? Porque le enseña cómo defenderse contra que alguien la ataque con un cuchillo, cómo disparar, que más allá de que le enseña, de Kid tiene un talento natural para eso. No es el tipo no es un sargento con ella, es una relación, es otra clase de crianza, digamos, obviamente yo no estoy de acuerdo con la crianza, pero digamos, es una clase de crianza que ella no la ve mal, y quizás muchos no la ven mal, pero no es que él está todo el tiempo teniéndola como si fuera, no sé, un soldado, sino que hay cariño de por medio, y lo expresa. Es más, cuando pasa el fin de la relación entre ellos, entre el padre y la hija, no vamos a contar cómo, también hay como una especie de vínculo, un último vínculo, digamos. No es que fue algo violento de por sí. Hay como una pequeña última mal llamada relación entre ellos de que pase lo que pase. No sé si me explico. Sí. Trato Creo de también, desviarme un poco para no contar bien qué es lo que pasa, por eso. Sí, también, digamos, más allá del padre que no se sabe bien por qué hace un chiste con el alcoholismo, dice porque él le lanza botellas de cerveza para que ella, o le pone botellas de cerveza como blanco, ¿no? Dice, me voy a volver alcohólico, pero parece que ya en parte quizás lo era. Pero efectivamente hay una cuestión de que él está transmitiendo todo eso porque quiere que ella se pueda defender. Él cree en eso, digamos, ¿no? Y ella en parte hereda un poco esa creencia. El padre cree, por ejemplo, que este Robert Redford está aliado en realidad con estos calamares invasores, ¿no? Ella compra, obviamente es chiquita, y compra ese relato, digamos, que el padre le hace, que quizás lo cree, no sabemos, posiblemente sí. Se juega mucho con eso en toda la historia, hay muchos momentos que dicen, esto es real, ¿no? Hay muchas teorías, hipótesis, creo que eso es muy interesante, ¿no? Es como esa la idea de la conspiración, básicamente, ¿no? Explicaciones posibles de lo que está pasando. Claro. Con eso se juega bastante, ¿no? Y cómo también está el tema también de la posverdad, cómo se crea un relato en base a nada, a ningún hecho que pueda ser comprobado, porque tenemos, en un momento teorizan por qué va a haber una segunda ola, por qué Manhattan no los pudo parar, que no es capaz, que con todo el poder que tiene, no es capaz de pararlo, entonces y el gobierno, entonces van haciendo esta historia, entonces van creando una verdad en base a suposiciones. Y bueno, y más allá de lo que pasó, porque, digamos, para quien no, un breve reconto, para quien no haya leído Watchmen, decimos que es la segunda venida de estos calamares, porque en Watchmen hay una primera venida, no vamos a comentar por qué, porque lo tienen que leer, no creo en las lecturas obligatorias, pero digo que sí, que leanlo, es obligatorio. Tampoco vamos a decir que lo pueden obviar, no. Edu, como cierto podcast. Claro, bueno, esto viene a cuenta de que cuando sale Watchmen la serie, hay un podcast oficial de HBO que lo hicieron la gente acá en Argentina,
y ante la pregunta reiterada si era necesario leer la novela para ver la serie, dijeron que no era necesario, algo sin sentido prácticamente. Entiendo que, bueno, que Desde sería el para que punto la de vista, gente viera la sí. serie. Yo igual banco, o sea, banco que es verdad que me parece a mí que se puede entender. A mí lo que me gustó, de hecho, ¿no?, de la serie de televisión también es un poco que se basa en ese universo, pero hace algo distinto, Sí. ¿no? No quiere ser una adaptación, un poco como esto de Tom King, que me pareció Sí. soberbio, ¿no? Porque uno dice, está esperando un Rorschach en particular, quizá, ¿no? Un poco como el Before Watchmen, ¿no?, que hubo, digamos, era Rorschach unos años antes de los hechos de Watchmen. Acá es otra historia, digamos, no es como la herencia, digamos así, la herencia de ese universo, y también, ¿no?, ambientada en general después, para que justamente la distancia se sienta. Es como, bueno, como pasa a veces nos ha pasado a todas las generaciones, ¿no?, que estás alejado de un cierto hecho histórico y quizá ya son más relatos que otra cosa, tenés una cierta información. Creo que juegan un poco con eso las dos, ¿no?, la serie de televisión y esta obra de Tom King, ¿no? Se despega un poco, se despega para hacer algo también que no sea lo mismo, ¿no? Porque si no tampoco tendría mucho sentido. Claro, y también igual, Edu, esta es como, perdón Edu, perdón que te interrumpa, esta es como más una historia, si bien es muy buena, muy, muy completa, es como una historia más chica, más terrenal, digamos. Sí, Y de como hecho, dice, superhéroes no, como dice, no hay, no. salvo la mención no hay. Como dice Hernán, Rorschach no está como una persona, como un héroe, es más como, digamos, Es como una enfermedad, una secta, sí, digamos. es también como un legado, ¿no? Va pasando, como que el Pero manto o la algo más, máscara va pasando entre las personas. Sí, más enfermizo, digamos, ¿viste? Como algo más enfermizo lo veo. Y porque, Va, lo vi yo. claro, todo el círculo donde nace todo, desde que pasa este atentado, nace todo desde esta enfermedad de la violencia y de la amenaza extraterrestre, del complot político, porque también lo que debemos mencionar que en muchas ocasiones vemos diálogos de personajes secundarios que el detective es testigo casual de ellos, donde toda la gente cree que esta vez sí Robert Redford va a perder, que esta persona le va a ganar. Luego vemos cómo esto pues, quizás no sea tan así, pero sí, es la vez que Redford va a perder. Entonces, esto hace que el complot político o el atentado se vire en una dirección, cosa que después, bueno, vamos a ver cómo resulta. Hernán, cuando fuiste leyendo a través de que iban pasando los episodios y que, bueno, ya sabemos que el personaje que no era Walter Kovacs, como al principio, viste, al principio podemos decir que en un momento alguien dice que aparecen las huellas, pero bueno, pues sabemos por qué es. Esta cosa de cómo va pasando, el personaje va pasando de persona a persona, ¿qué te pareció ese desarrollo? Cada uno le daba, ¿no? Es como que traía una carga del personaje y le daba también su impronta. Tal cual. Sí, me parece que el juego es interesante porque también, ¿no? El primero que va a aparecer, ¿no? Aparece en el circo, ¿no? Ese personaje, cuando ella ya la chica tiene la idea de que los héroes en realidad fueron como asesinados, digamos, por Manhattan. Sí. Que en realidad lo que hizo fue trasladar el alma a otras personas, ¿no? Claro. Para que no fueran encontrados esos héroes por estos calamares que supuestamente estaban por atacar nuevamente. Entonces aparece este primero del circo, otro gran personaje, ¿no? Que comentaban ustedes hace un rato, que está coloreado, está en la cárcel, no fue atrapado, como Rorschach también en Watchmen original, digamos, en algún momento. Y tiene algunos problemas, obviamente, el personaje, ¿no? Está presentado de una manera muy interesante. Pero ahí también hay una serie, ¿no?, de este y el siguiente como figuras paternas un poco de ella, ¿no? Por eso ahí es como esa que es muy complejo lo que decías antes, ¿no? De la relación de ella con el padre, es como que ella igual busca una figura paterna, no está buscando otra cosa, ¿no? Como que efectivamente la relación con el padre la marcó, y no de una manera necesariamente mala, ¿no? Obviamente con algunas cosas sí, porque ella en un momento se pone a llorar, ¿no? Cuando el Rorschach anciano, el dibujante, digamos, le dice en un momento,
él le dice, ella le están practicando para disparar, y él le dice, bueno, yo puedo caminar con esta botella como a 200 metros, y vos le vas a disparar y le vas a acertar. Y ella dice, pero vos creés que soy tan buena. Sí, claro, le dice él, ¿no? Y ella se pone a llorar, claro, porque eventualmente el padre también como que la presionaba, ¿no? O sea, había una presión que también está un poco, digamos, a veces uno lo ve con los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando son chiquitos, claro. y que los padres, por un lado, los forjan para ser esos grandes jugadores, pero por otro lado los presionan bastante. Entonces, ustedes hablaban mucho de la relación la otra vez, ¿no? De padres e hijos que aparece Sí. en Tom King. Me parece que acá está muy bien aprovechado, sobre todo en estos Rorschach, ¿no? Sí. Que van apareciendo, digamos, sucesivamente. Sí, perfecto. Sí, sí, coincido totalmente. El detalle que me encantó es esta grabación con esta reunión espiritista que hacen, que es algo que se solía hacer en Estados Unidos en la década del 20, del 30, era bastante popular el espiritismo, y siempre me llamó la atención. Y dentro de esto, si bien obviamente no sucede lo que ellos creen que sucede, sino el autoconvencimiento de escuchar en el ruido lo que internamente ellos desean hacer. Desde Otto Binder, que es uno de los personajes de esta reunión, que también es un homenaje a una persona muy importante de la edad dorada de los cómics, que es co-creador, si no me equivoco, de Supergirl también, entre muchas cosas. Falleció la hija, entonces él creía estar escuchando que la hija le dejaba un mensaje, y el mensaje que creen escuchar, que cree escuchar Ditko Alterno, y que después quiere escuchar también Frank Miller, ¿no? La máscara como algo, como un ícono, y que es lo que los termina transformando. Eso la verdad que me gustó mucho. Sí, es, como decías vos antes, ¿no? Hay un juego así con la tecnología, por una parte, con ese juego también que hay de que creen que, ¿no? Doctor Manhattan nuevamente se exilió, Sí, ¿no? Entonces está transmitiendo, lo llaman como The Spirit Man, ¿no? Que por un lado transmite sus mensajes como si fuera también un espíritu, pero desde el cielo, ¿no? Va transmitiendo lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? sí, Les va dando como información. Supuestamente esos mensajes vienen de él, ¿no? Está todo armado, o sea, eso, toda la idea de qué pasó con estos héroes, ¿no? Que es muy interesante. Como decías vos, el personaje en un momento de Kid dice, bueno, hay dos chances en realidad. O nos abandonaron, vieron que no podían ganar la batalla contra los calamares, o nos dieron a nosotros la oportunidad de ser los héroes, ¿no? Vieron que la chance de ganar estaba en este ocultamiento, digamos, de los héroes, ¿no? Que se iban a recibir el alma en otras personas, y esas personas iban a escapar al control mental, digamos, de los calamares. Entonces, toda esa mezcolanza, ¿no? Del superhéroe, digamos, sí. que representa Manhattan por un lado, con la mezcla de esto del espiritismo, ¿no? De la conspiración, todo muy bien logrado. Y Manhattan, que en este título en especial, siendo alguien todopoderoso, no aparece, y encima de no aparecer, es alguien al que le conocemos su debilidad, entre comillas, porque obviamente es todo parte de esta conspiranoia, ¿no? Cuando va avanzando el relato, el detective, esta persona que no tiene identidad para una identidad, un nombre, va desarmando, tirando de hilos, y va tratando de desenmarañar esto y ver por qué esta gente trató de hacer lo que no pudo, finalmente, y termina dándose cuenta de otras cosas, ¿no? Termina viendo que en este caso nada es lo que parece, que hasta él mismo fue engañado en cierto punto, y decide toma una decisión en sus manos que lo pone del lado de este linaje de personajes que viene, ¿no? de Rorschach, que viene sucediéndose. A mí la verdad que, si bien, no sé si ustedes coinciden, vieron que la historia se termina por definir en el anteúltimo, en el 11, y el 12, Sí. claro, funciona es como
como un epílogo. Si bien pasan cosas, es como un epílogo, porque estalla todo No pasa mucho. Sí, claro, Pero tampoco hay una pasa. definición, pero digamos que te abren los ojos. Entre el final del 10 y Sí. el principio del 11 te abren los ojos. Y a mí lo que me gusta de todo esto, no sé si coincidirán, es que el personaje acepta su propia falla y decide cambiar hasta no sé si no sus ideales, pero sí su forma de manifestarse mismo en la vida, porque él viene con una idea y termina, ¿no?, invirtiendo eso, mismo en el final, las últimas viñetas, ¿no?, cuando él termina en un lugar viendo una película, cómo eso termina de cerrar todo la vuelta que pega a su personalidad. No sé qué les parece. No es la primera vez que King hace eso con un personaje, ya lo vamos a hablar en Omega Men, pero en Omega Men también hace un cambio de ideal a Kyle Rayner con respecto a los linternas, los Omega Men, que no te digo que es parecido a lo que pasó acá, porque acá es mucho más profundo, mucho más, mucho más para estudio, digamos, esto de Rorschach, pero es un trabajo que yo lo vi muy, muy en paralelo con lo que leí en su momento y vamos a hablar próximamente en Omega Men. Perfecto. Yo coincido, me parece que, bueno, es interesante porque efectivamente, ¿no? Digamos, en parte al adoptar primero que no tenga nombre es importante, ¿no? Porque siempre Rorschach reniega de su nombre, ¿no? Sí. En Watchmen, digamos. Es un personaje que él dice, mi cara es esta, ¿no? La máscara es mi cara. Y no le gusta que le nombren, que le digan Walter, ¿no? No le gusta que le digan Kovacs, digamos, ¿no? Ese nombre, ¿no? Es como que la idea de que esté ausente el nombre del detective ya es como que hay un montón de pistas, ¿no?, que van, digamos, tirándose a lo largo de la historia. Esa creo que es bastante significativa, pero creo que sí, que al final esta idea de adoptar un poco los ideales de Rorschach es la idea de blanco o negro, ¿no? Si vos actuaste mal, tenés que pagar. Entonces sí, creo que está justificadísimo, digamos, ¿no? El capítulo final, lo que pasa en el capítulo final, digamos, cómo se resuelve todo. Porque en esa adopción de esa máscara implica también ver las cosas de una sola forma, ¿no? O sea, ok, claro. Supongamos, esto estaba mal, bueno, yo voy a castigar a los que obraron mal. Quizá el otro también era malo, pero acá el que se equivocó es tal, entonces lo voy a castigar porque hizo algo que no correspondía. Me parece que es una lectura posible, no digo que sea la única, pero a lo que vos apuntabas, claro, creo que eso también lo justifica, digamos, ¿no? Claro. Tiene que encargarse de los que actuaron mal, digamos así, ¿no? Y es interesante cómo narrativamente, ¿no?, a lo largo de toda la historieta, se va haciendo como ¿no? Va alternando obviamente el presente de la investigación, digamos, con ese pasado que él va reconstruyendo, va alternándose, pero después empieza a converger, ¿no? Hay una convergencia de los dos momentos, empieza a interactuar con los personajes del pasado de alguna manera, nunca mezclados en la misma viñeta, claro, pero les pasa una botella de cerveza uno al otro, hablan, no interactúan, nunca en el mismo espacio. Es muy interesante narrativamente porque ya Watchmen era una gran lección narrativa. En este caso es muy interesante cómo se van superponiendo, ¿no?, la figura de él, por ejemplo, con la de Myerson, ¿no? Rorschach, digamos, que muere. Entonces se va construyendo de una forma que te va anticipando un poco esa construcción final, digamos, del personaje. Narrativamente ahí me parece que está logradísimo la forma que tiene de narrar esos dos tiempos. En el capítulo 6 también me parece fantástico, ¿no? El capítulo 6 es el de las cartas. Hay toda una serie de cartas de Kid con Will Myerson. Y el presente, ¿no? Es una serie de cartas en las que ella va tratando de convencerlo a él de que él es bueno, la ayudó, ¿no?, de un montón de cosas, y él al mismo tiempo también como que la salva a ella, ¿no?, claro, de un intento de suicidio. Hay como una persuasión, digamos, entre los personajes, y después está en paralelo la discusión política, el debate presidencial, en el que hay como un discurso vacío, ¿no? Cero sentimientos, digamos, solo odio si uno quisiera, o solo no escuchar al otro, mientras que en las cartas, ¿no?, o sea, hay un discurso escrito que es muy persuasivo y al mismo tiempo emotivo,
y en cambio el discurso oral del debate es lo contrario, digamos, ¿no? Claro. Es como, callate, no, o democracia, 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 repiten un montón de discursos medio Sí. vacíos. Entonces es muy interesante la forma de narrar. Cada capítulo tiene su forma, además, ¿no? Sí. Eso es muy importante, como en la Watchmen original, pero quizá alejada. Me pasé, ¿no? En Doomsday Clock se respetaba mucho el tema de las 9 viñetas, ¿no? Sí. A los Sí, Watchmen, digamos, por página. Acá, en cambio, es otra estructura y eso, ¿no? Cada capítulo tiene su propia estructura gráfica, ¿no? Que el dibujante, bueno, soberbiamente, ¿no? Con algunas reminiscencias, me hace acordar un poco a David Mazzucchelli, ¿no? sí. Hermoso dibujo, digamos, pero al mismo tiempo, gráficamente, cada capítulo una identidad muy marcada, ¿no? Para contar eso que quiere contar cada capítulo. Claro, lo epistolar en esta obra es muy importante y nos también, Lucas, lo recordarás bien, nos trae el tema de las cartas, nos trae al run de Batman, cuando intercambian Bruce y Selina esas cartas, donde cada uno se van abriendo. Es un recurso que ha usado King y que la verdad que le funciona muy bien. Y lo que comentaba Samán de esa narración donde vemos en esos dos espacios temporales, ¿no? A la chica y hablando, y bueno, y a Myerson con nuestro detective, cómo se va armando el relato. Ahí vemos, ahí también presenciamos cómo se está poniendo en juego el estado mental, ¿no? Como la lucha mental del tipo, la lucha interna del investigador hiperlógico que era al comienzo, ahora, cuando empiezan a pasar otras cosas. A mí también me pareció fascinante, bueno, y como bien decía, Jorge Fornés la, la descose toda, la verdad que me encantó. Sí, no, me pareció lo de Mazzucchelli, coincido con vos. También. A mí Edu, me hizo acordar ahora no me acuerdo, el muchacho que murió este año, John Paul lamentablemente. León, claro. Sí. Eso te iba a decir. También, Sí. también, a las obras de John Paul León, las que hizo la de Superman y la de Batman particularmente. Batman, Criatura de la Noche. Criatura de la Noche, que es buenísimo. Sí, y Jorge Fornés, digamos que últimamente es un fuera de serie, viene metiendo todas, y la verdad que con esta obra en particular encaja perfecto. Tom King es un tipo que se rodea particularmente siempre de buenos dibujantes que quieren laburar con él. Bueno, está esta dupla que hace con Mitch Gerads, que es a lo largo de varias obras, bueno, que da, bueno, es un punto, ¿no? En la obra de él de tener muy buenos dibujantes, y eso resalta todavía más lo que escribe. Y fíjate que siempre son dentro de todo, en Fornés no tanto, pero son siempre casi el mismo estilo, ¿viste? No sé si se dieron ¿A qué te cuenta. referís con eso? El mismo estilo, por ejemplo, Mitch Gerads o mismo Human Target tienen un estilo parecido de En dibujante. Human Target Clayman, es Malwood, ¿no? Y sí, tiene, vos fíjate que hay el tema de los colores, bueno, es otro tipo de historia, pero lo maneja diferente, ¿no? Hay unos tonos más pastel, digamos, no sé si, y Sí. mismo el dibujo. Smallwood, si no me equivoco, creo que no me equivoco, pero lo he visto un run muy bueno que tiene Moon Knight, de hace unos años. Ahora que se viene la serie, creo, que vi por ahí mirá. que se viene la serie, tiene, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, como decimos siempre, que los dibujantes aportan un montón Cuando, del por punto de ejemplo, vista Edu narrativo. no Sí. tiene a Clayman, lo llama a Setman, que es idéntico como dibuja. Son hermanos, si no mal no recuerdo. Y sí, Y siempre se rodea de lo mismo, de Lee la misma Wicks, gente, pero del mismo estilo. Lee Wicks Lee Wicks también, ni hablar. en Elmer, Lee Wicks en Elmer es impresionante, es Sí. impresionante. Elmer, una historia que para los que hay una nueva colección de Salvat que salió ahora, que el número 1 es Yo soy Gotham,
y tenemos la suerte de que viene la historia de Elmer al final. Así que... Y los personajes de Elmer, para quien no haya leído el run de Batman y no haya escuchado los programas, aparecen en la serie regular de Batman, en la etapa de Tom King. Sí, Porky's. claro, porque recordemos que en el de Elmer es un crossover del universo DC con el de bueno, el clásico de Bugs Bunny, el Pato Lucas. Looney Tunes, ¿no? Claro, Looney Tunes. Y estas son versiones antropomórficas de esos personajes. O sea, los identificamos, sabemos quiénes son, obviamente, pero bueno, están reconfigurados o reconvertidos. Claro, pero por ejemplo, tenés el mismo bar, Claro. Bruce Wayne, o sea. Claro, en Batman está el bar Porky's, donde aparece y como... un par de personajes también. También. Ahí no fuimos un poco de tema, pero sí, pero vale la pena mencionarlo. Compren ese primer tomo que está en oferta, está baratísimo. No sé si los tendrán todavía en algún lado, pero... De día de hoy está 1.690 pesos. Cuando salió estaba a 250 hace 20 días. ¿Qué pasó? Es así, yo te explico. Para la gente, para que entienda. Sale la oferta, a partir que sale el tomo 2, ya la oferta no sale más 250, sale como el tomo 2. Y si el tomo 2, el tomo 3 se va a 1.600, el tomo 1 y 2 está a 1.600 también. Comentamos que esto que acaba de decir Lucas lo dice con conocimiento de causa porque desde este año pertenece al rubro de los canillitas, entonces ya conoce todo el manejo de estos tomos a inflación libre. Así que, No bueno, solo de canillitas, se manejan las comiquerías también así, ojo. la comiquería también, ¿no? Otro mundo. Volviendo a la historia que hoy estamos tratando, Hernán, quería saber, vos sos profesor de letras, por tanto, tu opinión va a ser nosotros no podemos opinar mucho, pero si notás que en esta historia, más allá de que es el formato cómic, si notás que tiene una estructura de novela ¿no? escrita, digamos. Sí, o sea, decía un poco antes, ¿no? Como, es como como decíamos, lo que en literatura se habla siempre de la gran novela norteamericana, ¿no? Alguien que siempre el escritor que quiere escribir la gran novela norteamericana. Y por eso digo, para mí están como los temas, ¿no? Muy bien condensados, ¿no? Como decía el tipo en The Kid, el tema de los ovnis, el tema de la guerra o de la política mezclado, ¿no? Son como los grandes temas que atraviesan muchas de las grandes obras de la cultura norteamericana, digamos, del siglo XX, ¿no? Que persiguió un poco eso, ¿no? Hacer algo como representativo de esa cultura, ¿no? Que tiene un montón de cosas que nosotros obviamente no nos gustan, digamos así, sobre todo su imperialismo, digamos. Pero la cultura en sí es como la cultura inglesa, ¿no? O sea, si más allá de la política exterior de esos países, después la cultura tiene unos hallazgos, bueno, para empezar, digamos, para decir el género superheroico, ya que estamos un poco hablando de un escritor de este género, pero me parece que es eso, ¿no? Que el armado primero de una gran novela policial, ¿no? Una estructura de investigación, casi de lo que se llama de procedimiento, digamos, ¿no? Ir encontrando cómo se hace una investigación, digamos, ¿no? Con los detalles, con la lectura de las cosas, ¿no? Porque hay momentos que parece que no se investigó algo, pero después dicen, bueno, yo leí en realidad el testamento que había dejado y ahí vi que le había entregado a tal persona. O sea que hay toda una cuestión de la investigación de este detective que responde muy bien, digamos, al armado de una novela policial, ¿no? En ese sentido, creo que... Digo, pero con otros elementos, ¿no? Con esos elementos que hacen, digamos, muy interesante la cultura norteamericana, ¿no? Y la contracultura también, obviamente, ¿no? El discurso, digamos, de crítica a la política norteamericana, de los manejos de la gran política, digamos, o del bipartidismo incluso. Del bipartidismo, ¿no? Claro. Y yo, cuando estaba, bueno, leyéndolo, también me traía esa viste, la política siempre se menciona desde lo sucio, ¿no? Es todo suciedad la política, y la investigación, cuando se adentra en el tema ya político, la suciedad de la política, me hacía acordar también un poco a las novelas
de Graham Greene, pero no las novelas de espías de Graham Greene, sino cuando se pasa un hecho común, y ese hecho común desentraña todo un tema político que es todo suciedad, que no hay nada que rescatar. Y en este caso es así, porque si bien hay una porción de la sociedad que está queriendo que Robert Redford pierda, lo hacen desde el punto de vista que es de centro izquierda, como si eso realmente fuera posible, ¿no?, en la política norteamericana. Un centro izquierda es como un moderado, digamos, tampoco es que es una locura. Así que bueno, eso me pareció, la verdad que me pareció interesante. Y está muy, o sea, creo que sí, o sea, que el tratamiento es complejo, digamos, tiene eso, ¿no? De una buena novela, incluso de algunas cuestiones como espionaje, si vos querés también, de esa complejidad de que hay momentos que uno dice, no entiendo acá bien, o sea, qué motiva a cada uno, ¿no? Como, pero para esto no estaban en contra, porque pasa eso con The Kid, ella lo misma lo dice en un momento. Dice, mi papá odiaba a Redford, se llegaba a enterar de que yo ahora estoy queriendo matar al que le puede ganar y me mataba a golpe, digamos, ¿no? Entonces se generan como esas cuestiones de, pará, cuando está metida ahí un poco ciertas cuestiones de la negociación, si uno quiere, o de los enfrentamientos políticos, uno puede ubicarse en una zona o en otra, y eso hace bastante complejo, que la novela de espionajes y los espías, un poco está también esa idea, ¿no? A veces me alío con uno, me alío con otro, claro, porque hay un fin último, ¿no? Un fin ulterior, si vos querés, que está por detrás. sí, totalmente. Decime. Ahí Hernán nombró espionaje. Hay un capítulo en que el autor hace una introspección a su biografía, una autobiografía, hace una automención a su historia de vida en la CIA. Claro, bueno, el contratista, hay un contratista que no vamos a dar mucho detalle, pero es una persona que es agente, después se vuelve un contratista, que también trae un poco a Sheriff de Babilonia, el personaje no tiene nada que ver, digamos, en su forma de vida, el protagonista de Sheriff de Babilonia, con esta persona, pero sí que fueron agentes y que después pasaron al sector privado, ¿no?, que es bastante redituable allá. Y también trae, bueno, el homenaje con esta entrada a Bagdad con las manos con las espadas. La verdad que es otro de los tantos detalles. ¿Sí? Vamos a buscar referencias, encontramos 1.000.000, mismo el 12 está lleno de referencias a Watchmen. Es tremendo, es como el final, el cierre de la carta de amor. Tom King, sabemos que es fan de los que todos somos, Morrison, por ahí, de Miller, aunque por ahí lo trata un poco de una relación tirante ahí, pero de Miller y de Moore, y lo deja bastante explícito él. No sé qué, a ver, sí. Seguramente Moore no sabe la existencia de esta obra, pero no creo que la haya leído porque no quiere saber nada. No quiere saber nada de nada, con todo lo que tenga que ver con sus obras, después de que, qué interesante, ¿no? Porque el personaje de Meyerson está en este tema de que está en juicio por unos derechos, los derechos de su obra, y a Moore básicamente le hicieron firmar un contrato, y después de todo el dinero que tendría que haber visto por sus obras, no vio ni el 2%. Entonces, no sé si habrá en parte esa cosa de King también en cierto homenaje. Encima, pobre Alan Moore, que todos los años, viste, que le hacen como cuando le queda un chupetín a un nene y se lo alejas. Viste que siempre, si no reeditan Watchmen por un año. Por eso, si no reeditan Watchmen por un año, entonces está la Absolute, la Annotation Edition, la tapa blanda con colores renovados, la tapa dura en blanco y negro. En algún momento se va a agotar, pero cuando se agote ya todo el universo va a tener una copia de Watchmen y ya no van a poder venderle a nadie. Si el año pasado con la pandemia, que fue el trompazo más fuerte de la pandemia el año pasado, no ganó Alan Moore, ya no gana más, pobre. No, y bueno, pero el año pasado ediciones siguió habiendo de Watchmen.
Por eso te digo, pero casi, hubo un par de meses que estuvo todo cerrado. Sí, Sí. pero te la sacan, pero hasta te la tiran por la ventana de las oficinas de DC, con tal de no darle un peso. Sí. Ya, Sí, la imprime el editor de DC en la casa con su impresora, te hace un Escrito a mano. fanzine, sí, te hace un escrito a mano. fanzine. Sí, olvídate. porque convengamos que si se abre esa puerta, se abre una puerta para un montón más. De hecho, el documental Bill y yo, el de Bill Finger, es una puerta de entrada a la que muchos autores acudieron después y le trataron de sacar. Y más ahora que las editoriales no es como antes, que era DC Comics y Marvel, y era DC Comics y Marvel. Ahora Marvel pertenece a Disney, DC Comics el conglomerado Warner y HBO y eso. O sea, hay miles de millones de dólares atrás. Viste que se van a refugiar todos a Image, que es más que el que más respeta los derechos dentro de todo. Bueno, Image es creator owned de entradas, de movidas. Esa historia, ese documental, de paso lo recomendamos porque es muy bueno. No sé si estaba en HBO o algo así. Creo que algún problema creo que tuvo, ¿no? Neil Gaiman, ¿no? Cuando había hecho un personaje para Spawn, ¿no? Digamos que para Ángela. Sí. Ahí tuvieron un problemita, digamos. Ahora está siendo como una hermana, está hecha como una hermana de Thor, si mal no recuerdo, lo último que leí. Bueno, Ángela. claro, bueno, Ángela no la pudieron usar más en Spawn por la pelea que tuvo con McFarlane, que McFarlane no le quería dar, o sea, si no lo quería reconocer, traicionando la base fundacional de Image, que es una locura. Y bueno, pero no solo McFarlane. Jim Lee también, cuando se fue a DC a ser director de DC, después no sé qué había vendido Wildcat, si no me equivoco, ¿no? A DC. No sé más cómo se llama, Wildstorm. Wildstorm que editaba Wildcat, sí. Claro. Son esas cosas de derecho. Hay décadas de autores que murieron comiendo sándwiches de mortadela y nos dejaron obras maravillosas, lamentablemente. Así que bueno. Perdón, quería, ya que estábamos antes, veníamos de las referencias de Tom King, ya obviamente para amarlo, por lo menos yo, ¿no? En el capítulo 5, que es el que se dedica un poco a la historia del comediante con Terry, que habían sido, ¿no?, compañeros en Vietnam, hay una cita de Borges en un momento, ¿no? Sí, exactamente. Entonces muy linda esa página porque es toda como dedicada, ¿no? Pues le preguntan en un momento, es un texto de Borges muy cortito, que tiene un párrafo básicamente, es un texto muy breve, se llama Argumentum Ornithologicum, así como argumento de los pájaros, digamos, ¿no? Y en un momento le pregunta, dice, ¿sabés a cuántos mataste? Dice, menos de 10 y más de 1, le dice, ¿no? Y es el cuentito de Borges de cuántos pájaros vi, ¿no? Hay una visión que tiene el personaje. Dice, bueno, si vi entre 1 y 10, pero no vi 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, será que hay un número que solo Dios conoce, ¿no? Entonces, hay una cuestión de la existencia de Dios, digamos, un textito como filosófico, muy lindo, pero está citado, aprovechado, digamos, para una escena muy, muy bélica, ¿no? Muy en la costa, en una costa, digamos, ahí en Vietnam, que está muy bien aprovechada. Dice, ¿leíste a Borges? ¿No? Como que hay una mención, está como muy... Sí. Y bueno, es algo que recurrente en las obras de King, y también se repite en esta también. Después hay una cita de Hannah Arendt, que es una frase que tira Meyerson, y que, bueno, habla un poco de la banalidad del mal, ¿no? De cómo las peores cosas no son los ultravillanos quienes las hacen, sino gente común puede hacer cometer este tipo de actos. Vamos finalizando el episodio, agradeciéndole nuevamente a Hernán, porque la verdad que estamos maravillados. Te agradecemos muchas gracias. Y como siempre hacemos, quería unos comentarios finales sobre la obra, algo chiquitito que quieras decir que te parezca relevante de esta obra. Sí. No, primera cuestión, bueno, que se está editando ahora en Argentina, ¿no? Para simplemente mencionarlo, quizá lo ibas a decir al final, pero bueno, lo digo ahora por las dudas. Sí. Se está editando por Omnipress, ¿no? O sea que ya se puede leer, digamos, en estos días
en la Argentina, me parece que es, o sea, una obra muy reciente, ¿no? Claramente, obviamente, en parte, el personaje de Rorschach, bueno, es como muy ganchero, muy querido, pero es una gran obra, ¿no? Porque tampoco si no, no se editaba, está claramente por ese lado. Me parece que para una lectura puede ser una buena lectura para alguien que sí, que está interesado en el universo Watchmen, y también para alguien que quiera leer una buena historia de misterio, ¿no? Muy buena historia de misterio, digamos, con idas y vueltas, ¿no? Con cambios constantes, ¿no? Con también esto que decíamos antes, ¿no? Con una forma de estar contada, ¿no? Narrada en el lenguaje de la historieta que está muy logrado, digamos, personal, ¿no? O sea, homenajeando la estructura de Watchmen en el sentido más amplio, de la estructura pura, digamos. Claro. Mucho cuidado en la estructura, pero para contar una historia que es muy interesante, que nos han quedado un montón de cosas por decir, porque realmente hay mucha profundidad en el desarrollo de los personajes, de la propia trama y de las relaciones con la propia Watchmen, ¿no? Y como decíamos acá, bueno, una serie de temas de política, ¿no? De cultura norteamericana y universal, digamos, si queremos también, que la hacen realmente apasionante, muy atrapante. A mí me encantó del primer número, creo que leí los 3 primeros que comentaba antes, o los 4 primeros de un tirón, después dije, bueno, la voy a dosificar un poco, pero realmente está muy bien escrita, muy bien dibujada, con una identidad, ¿no? Algo que uno dice, bueno, esto tiene su personalidad, más allá de la obra de origen, es una obra independiente que se puede recontra disfrutar, así que bueno, esa es mi apreciación, digamos. Lucas. Bueno, una obra difícil, como comentamos fuera del aire. Eh, a mí me resultó, y ahora escuchándolo a Hernán, la maestría con la que describió todo su parecer, parece que como que no la leí, porque es la verdad que es muy difícil la obra, es complicada la obra, pero todo este tema del legado, tal como vos dijiste, Eduardo, de Rorschach, es bastante como que uno, como le pasó a Hernán, no podés largarle, como que querés saber qué pasa, el aura de misterio, todo es una mezcla de ciencia ficción con la mitología de Watchmen, Claro. la verdad que muy, muy linda obra, complicada, eso sí, para quienes compren la edición directamente de Omni y lean sin haber leído nada antes o haber leído Watchmen. Es complicada, no es una obra fácil, tal como sí lo fue, por ejemplo, La Cosa del Pantano, que también estuvimos comentando, Sí. o alguna otra del autor. Requiere de una preparación previa. Sí, por eso, claro, sí, por eso. No, finaliza, no. No, lo digo porque, entre comillas, lo estoy sufriendo yo, que no, por ahí, lo de Borges me di cuenta, un par de cosas me di cuenta, pero hay cosas que uno se le escapan, directamente se le escapan porque obviamente no he leído, no es que no leí Rocha, sino que no he leído previamente otras cosas, porque este autor es tan prolífico, tan bueno, ¿cómo te Sí, puedo decir? Tan que completo tiene, que, que es un tipo que sí, viene de la literatura, entonces sí, leyó no, pero bastante. es tan completo, leyó bastante y mete referencia a lo loco y uno puede llegar a perder varias cosas, Sí. pero bueno, hoy tuvimos el invitado ideal y ahora creo que si lo releo me doy cuenta, abro los ojos, digamos. Bueno, yo la verdad que no voy a decir alguna otra cosa alguna porque con lo de Hernán y lo de Lucas para mí es suficiente, solamente que si van a comprar la edición de Omni, también compran la edición de Omni de Watchmen y léanse uno y el otro. No nos auspicia Omni, más quisiera, para no gastar tanto dinero. Como complemento a este podcast, yo me voy a despedir y luego vamos a escuchar el audio de Ferchu, nuestra tercera pata, que hoy no pudo estar presente, y nuestro amigo Iván Can, que también va a dar su parecer de eso, sobre la obra. Amigo español del canal Can Comics, muy recomendable también. Perfecto, seguimos expandiendo las fronteras de Superhumano hacia otros continentes. Hola Edu, hola Festi. Bueno, perdón por la ausencia. Otra vez por causa de fuerza mayor no puedo estar con ustedes grabando el programa. Gracias por bancarme. Y bueno, me pierdo este programa
tan esperado por todos los fanáticos del cómic, así que bueno, le doy las gracias por permitirme hacer un pequeño aporte, aunque sea con este audio. Bueno, como siempre, Tom King dividiendo aguas, y acá un poco más porque escribe sobre un personaje que es tan icónico en el mundo de los cómics. Bueno, de un cómic tan icónico como es Watchmen. Y bueno, yo creo que sale muy bien parado en esta historia y cumple con las expectativas. Acá lo tenemos a Tom King con una historia oscura, retorcida, con momentos memorables. Es el tipo de historia que uno tiene que leer de un solo tirón. A veces leyendo esas entregas semanales o mensuales pierde o se olvida de esos detalles que suele dejar escondido Tom King. El arte de Form es impecable, evocando el arte de Gibbons, homenajeando a la obra original. Y bueno, es un cómic que me gustó mucho. Tenemos intrigas, política, violencia. Es un cómic de espionaje donde va encontrando esas pistas falsas hasta llegar al desenlace final. Un thriller que va atrapando número tras número y que ahora con la historia terminada, leerlo de un solo tirón se lee mucho mejor, se entiende mejor y se disfruta más. Bueno, por todos esos detalles que va dejando y que uno por ahí a veces pasa por alto. Me gustó mucho y es un cómic muy recomendable. Bueno, lamento no estar grabando con ustedes y seguro que lo van a romper en este programa, muchachos. Nos vemos y gracias por dejarme hacer este pequeño aporte con un audio. Hola, un saludico mis cosicas y cosicos del pantano y superhumanos, en especial a Festivo y al resto de integrantes de este podcast superhumano y a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento. Me presento, mi nombre es Iván, soy el fundador del canal de YouTube de Can Comics y de la Horda Pantanil. Y bueno, me comentó Festivo que os diera mi opinión sobre el cómic de Rorschach, los 12 numeritos guionizados por Tom King y con dibujo de Jorge Fornés. Así que nada, os voy a explicar un poquito, voy a hacer un resumen un poco de lo que es la premisa de este cómic y luego os daré mi opinión, mi breve opinión, ¿vale? Bueno, pues aquí nos van a plantear lo que es dentro del universo Watchmen, digamos que tiempo después de los acontecimientos, que bueno, todos aquellos que no os hayáis leído todavía Watchmen, no sea que estéis esperando, tenéis que leerlo, pero digamos que hubo un suceso traumático relacionado con una criatura del espacio y demás que marcó la vida de mucha gente, ¿no? Y sobre todo el personaje de Rorschach, que fue uno, pues digamos, de los más populares, luego a raíz de lo que fueron las películas, pues sí que se dieron como muchísimo más a conocer, y es un personaje muy querido por la gente, ¿no? Bueno, pues aquí nos van a presentar una historia en la cual tendremos a dos extraños sujetos disfrazados, uno de ellos de este Rorschach, y otro una chica disfrazada de vaquera, que al parecer están planeando realizar un asesinato político, están planeando matar a un alto dirigente político, y no os voy a contar qué pasa, digamos que aquí pues veremos si lo consiguen, si no lo consiguen, pero en definitiva va a entrar en escena un detective que va a ir un poco investigando a estas dos personas, ¿no? El cómic va a girar en torno sobre todo de saber un poco, de entender estos dos personajes, quiénes eran, por qué han hecho o han intentado hacer ese asesinato, y digamos que esos 12 números van a servir, ya os digo, sobre todo para el desarrollo de estos personajes y para que digamos que este detective, a la vez que se va involucrando, que se va metiendo más en la mente de estos dos extraños sujetos, pues va a cambiar, ¿no? De alguna manera va a sufrir pues una especie de metamorfosis, ¿no? Pero bueno, eso ya lo descubriréis por vosotros mismos. Deciros que, bueno, a nivel dibujo es una pasada. Aquí tenemos a Jorge Fornés haciendo un trabajo que no tiene ni un pero, o sea, realmente el dibujo acompaña muy bien a la historia. Al tratarse de una historia sin elementos prácticamente fantásticos, relativamente costumbristas, ese toque un poco cine negro, investigación y demás, pues la verdad que encaja como un guante. La historia a mí sí me gustó, sí que me pareció interesante, pero debo reconocer que me esperaba un poquito más. Yo pensaba que iban a lo mejor, aparte de desarrollarnos a estos dos personajes, que hubiera algún elemento más, pero realmente un poco toda la trama gira en torno a ello. Por ese lado sí que quizás se me quedó la sensación un poco de esperar un poco más, ¿no? Pero bueno, seguimos estando ante un gran trabajo de Tom King, que va a trabajar muy bien estos dos personajes, ¿no? Que van a pasar a ser dos auténticos desconocidos, de entender incluso por qué realizan lo que intentan realizar, y todo va a encajar, ¿no? Como un puzzle. Ya sabéis que Tom King es un guionista que hay que leérselo más o menos de seguido. Si tú te lees solo los primeros números, se te van a quedar muchas cosas cojas. Y bueno, dentro de lo que son los trabajos de Tom King, me parece bastante bueno,
pero sí que os debo decir que esperaba un poquito más. Y también deciros que lo que es el decirnos que esto es Rockstar, el decirnos que esto está dentro del universo Watchmen, es tanto relativo. O sea, realmente va a tener muy poco de esto, ¿no? Alguna pequeña mención, alguna que otra cosa reconocible, algún pequeño guiño, ¿no? Para aquellos fans que se hayan leído el cómic, pero va a ser básicamente pues una historia de cine negro, de un detective investigando a dos supuestos locos asesinos. Y bueno, chicos, hasta aquí mi pequeña colaboración con vosotros. Un saludazo a todos y muchísimas gracias por invitarme. Venga, cositas del pantano, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Cintia de Un Dulce Perfecto por la locución. Chao.